Buenas tardes, mis hermanos, bienvenidos a esta exposición del Pacto Mosaico por el pastor Martín Solís. Dice Gálatas 3:19. Entonces se pregunta el apóstol Pablo, ¿para qué sirve la ley? Quiero leerles, mis hermanos, un par de versículos que nos hablan del trasfondo del Pacto Mosaico. Primero, Éxodo capítulo 24. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Vamos a ver algunos antecedentes del pacto de Dios, el origen del pacto, en Génesis capítulo 17. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Además también el capítulo 26 dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto yo habrá mi voz y guardó mi precepto. Vemos aquí en estos dos versículos que el pacto abrahámico es el antecedente de varios de los pactos de Dios. Aquí encontramos la siguiente ilustración, estructura de pactos en la teología del Antiguo Testamento. Del pacto abrahámico se derivan el pacto palestino, en donde se le prometió a Abraham una tierra, el pacto davídico, donde viene la simiente, y el nuevo pacto, que es la bendición de la salvación de la vida eterna. Entre estos pactos se encuentra el pacto mosaico, hermanos. Quiero hablarles un poquito de el pueblo de Israel. Cuando Jacob y sus hijos descendieron con sus familias a Egipto, componían una gran familia emigrante. No obstante, cuando comienza el libro de Éxodo, la familia de Jacob se ha convertido en una nación. Tal nación sería el instrumento clave de la revelación de Dios a la humanidad. Cuando los egipcios oprimieron a Israel, Dios determinó liberar a los israelitas de la esclavitud. En Éxodo capítulo 12, durante el apogeo de las plagas, Dios envió al ángel de la muerte por todo Egipto. El que untara sangre de cordero en los postes y dinteles de las puertas de sus casas sería redimido. Se requería un acto de fe para pintar con sangre las puertas de las casas. Esta gran obra para liberar a Israel de Egipto presagiaba un acto mayor de redención que Dios llevaría a cabo a través de un descendiente de Jacob, el Mesías, nuestro Señor Jesús. Dios llevó al pueblo redimido al Sinaí, donde estableció un pacto con la nación. Dios estaba apartando a los israelitas como pueblo especial para él. A través del pacto mosaico, Israel llegó a ser el mediador del reino teocrático de Dios sobre la tierra. Se constituye pues Israel como un pueblo de Dios, un pueblo especial. En Éxodo capítulo 19, Dios ratifica un tratado condicional con Israel, el pacto mosaico. El patrón del pacto sigue la forma del antiguo tratado entre señor y vasallo.
La naturaleza condicional del pacto establece lo que el Señor, el Rey, ha hecho por sus súbditos, los vasallos. Entonces se exponen las condiciones del pacto al pueblo y ellos quedan obligados a obedecer al Rey. El Señor, por su parte, promete proteger y proveer a sus súbditos. Su bendición de protección y provisión es contingente a la obediencia de los súbditos. Si le obedecen, pueden esperar su bendición. Si le desobedecen, pueden esperar castigo. Este tratado, conocido como el Pacto Mosaico, fue ratificado por el Señor y la nación de Israel. El Señor le recordó al pueblo su obligación, obedecerle. En Éxodo 19, verso 5, dice: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. El pueblo aceptó el pacto cuando dijo: todo lo que Jehová ha dicho, haremos, en el verso número 8. Con la ratificación del pacto, nació la nación de Israel, mediadora del reino teocrático de Dios sobre la tierra. Aquí vemos un diagrama que ilustra algunos de los elementos de los antiguos pactos o tratados. El formato de tratado entre señor y vasallo del pacto mosaico en Éxodo 19. Vemos del lado izquierdo los elementos del tratado y del lado derecho los elementos del pacto mosaico. Primero es un preámbulo tradicional. Lo encontramos en el verso 3, reconocimiento del rey. Segundo, vemos un prólogo histórico. Lo encontramos en el verso 4, un recordatorio de la provisión divina pasada. Tercero, encontramos estipulaciones generales, versículo 5, condiciones que Israel debía cumplir. Y posteriormente vemos las bendiciones prometidas en el 5 y en el 6 y la promesa de bendición. Israel debía ser un mediador a las naciones. Dios prometió hacer de Israel un reino de sacerdotes y de gente santa en Éxodo 19:6. Dios apartó a Israel para ser mediador de su verdad a las otras naciones. Era un mandato misionero. Un sacerdote es un mediador, representa al pueblo ante Dios. En ese sentido, toda la nación de Israel estaba llamada a ser mediadora del reino de Dios ante las naciones de la tierra. El sacerdocio de Israel era universal. Estaban llamados a ser mediadores de la gracia de Dios ante las naciones de la tierra. Tal como Abraham, serían benditas las familias de la tierra. El curso de la historia de Israel fue de fracaso en fracaso. Por lo tanto, nunca atendió a su propósito divino como mediador de la verdad de Dios. Isaías prevé el futuro en que el verdadero israelita, el Mesías, cumpliría el destino del Señor para la nación. Israel como nación estaba llamada a ser luz espiritual para las naciones del mundo. Fracasó, pero a la larga el Mesías sería heraldo de la luz de Dios a las naciones cuando establezca el reinado milenario. Tales declaraciones de Isaías están en los pasajes del siervo. En ellos se describe cómo la luz de Dios iría a las naciones a través de su siervo, el Mesías, aquel sobre quien Dios pondría su espíritu. Él llevaría la luz de Dios a los gentiles. El resultado será la bendición de Dios hasta los confines de la tierra prometida al patriarca Abraham. Pero el Mesías también restaurará a la nación caída. Todo lo que Adán perdió, las condiciones del Edén anteriores a la caída, existirán una vez más a través del reino glorioso del Mesías, cuando la tierra conozca su verdad. En aquel día Dios honrará de nuevo a los descendientes de Abraham. Jerusalén llegará a ser el centro de la verdad y las naciones del mundo correrán a Israel para conocer esa verdad. Entonces pues se constituía la nación de Israel. Tras haber ratificado el pacto con la nación de Israel, Dios le entregó al pueblo su constitución,
que comprende gran parte de Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Eran las estipulaciones del pacto que Israel debía obedecer en el reino de mediación si quería disfrutar la bendición de Dios. La ley, pues, se puede dividir en 3 categorías: leyes civiles, ceremoniales y morales, que veremos a continuación. Pero primero veamos una definición de la palabra pacto. La palabra pacto, del hebreo berit, se usa para indicar las relaciones entre Dios y el hombre, entre el hombre y el hombre, entre nación y nación. Es usada en cosas temporales y en cosas eternas. Hay referencias a pactos menores y temporales de la Escritura. Hay pactos hechos por individuos con otros individuos para hacerse pactos entre un individuo y un grupo de individuos. Pueden hacerse pactos entre nación y otra nación. Hubo pactos en la esfera social. Hay ciertas leyes naturales fueron consideradas como pactos, con excepción de estos últimos que fueron establecidos por Dios. Todos los usos mencionados arriba gobiernan las relaciones hechas entre los hombres. Un pacto es, pues, una disposición soberana de Dios por la cual establece un convenio incondicional o declarativo con el hombre, obligándose a sí mismo, mediante la gracia, por la fórmula yo, a conceder bendiciones definidas a aquellos con quienes ha pactado, o una propuesta de Dios en la cual Él promete en un convenio condicional o mutuo con el hombre la fórmula contingente, si tú, para conceder bendiciones especiales al hombre, con tal de que cumpla perfectamente ciertas condiciones y para ejecutar castigos definidos en caso de que falle. Desde el punto de vista teológico, la ley de Dios contenida en el Pentateuco es la expresión máxima de la voluntad divina en cuanto a la dirección de los asuntos, intereses y necesidades humanos en la familia y en la sociedad y en el Estado. Aunque entregada a Israel, la ley de Dios es aplicable a los demás pueblos teniendo en cuenta su universalidad y sus reclamos eternos. Naturaleza y características del pacto de la ley. En el Antiguo Testamento se usa la palabra Torah algunas veces para designar la ley en general. En la gran mayoría de los casos se emplea para mandamientos. En el sentido vetitivo, no harás esto. En el sentido imperativo, harás esto. Y en el sentido yusivo, harás esto. La ley se clasifica de la siguiente manera. La ley moral se encuentra principalmente en los 10 mandamientos, Éxodo 20, Deuteronomio 5, aunque no se restringe a ellos. Los mandamientos se enlistan en 2 categorías: los de la relación del hombre con Dios, que cubre los primeros 4 mandamientos, y los de la relación del hombre con el hombre, que cubre los últimos 6 mandamientos. La ley moral comienza con la declaración: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, en Éxodo 22. Por tanto, el estándar de medida de la ley moral para decidir qué era correcto o errado, bueno o malo, estaba fijado por el carácter inquebrantable e impecablemente santo de Jehová el Dios de Israel. Su naturaleza, atributos, carácter y cualidades proporcionaban la medida de toda decisión ética. La ley civil. La ley civil relaciona un gran número de leyes que aparecen en Éxodo 21 hasta Éxodo 24, así como en Levítico y Deuteronomio. Tales leyes reflejan los intereses sociales, según los cuales los israelitas vivirían integrándose genuinamente por sus vecinos en el reino de mediación, interesándose genuinamente por sus vecinos en el reino de mediación. Las leyes hacen referencia a los esclavos, las injurias a los demás, los derechos de propiedad, la opresión a las viudas y los huérfanos, los préstamos de dinero
y muchos otros asuntos. La ley ceremonial. La ley ceremonial descrita principalmente en Éxodo 25 al 40, así como en Levítico y Deuteronomio, tiene que ver con el tabernáculo, las vestiduras y función de los sacerdotes y los sacrificios y ofrendas. Debe notarse que estas categorías están entremezcladas en el texto de Éxodo a Deuteronomio. Se pueden describir los tres aspectos de la ley dentro de un contexto dado. Tampoco es siempre fácil distinguir entre los tres aspectos de la ley. En cualquier caso, la ley era la constitución de Israel con el Señor, el Rey. Israel tenía que obedecer esta ley para poder disfrutar de las bendiciones del Señor, su soberano en el reino de mediación. Cuando Israel desobedecía la ley, la función del profeta era hacer que el pueblo regresara a la obediencia de la ley. Y finalmente, hermanos, quiero hablarles de la adoración de la nación de Israel. Al llamar a un pueblo especial, Dios también proveyó un medio para que la joven nación se pudiera encontrar con Él. De este modo decretó la adoración en el tabernáculo, por medio de la cual Israel podría acercarse al Dios Santo e Infinito. Allí el Señor se encontraría con Israel. El Señor le ordenó a Israel que construyera un tabernáculo que, número 1, proporcionara la forma en que Dios iba a habitar en medio de la nación. Número 2, proporcionara la forma en que Dios iba a revelar su gloria. Número 3, proporcionara la forma en que el pueblo pecador se iba a acercar a Dios Santo, porque era el centro de la adoración propiciatoria. Número 4, sería un recordatorio de la preparación entre el Dios Santo, de la separación entre el Dios Santo y su pueblo pecador. Anticiparía la redención de Cristo. Número 5. El tabernáculo estaba dividido en dos habitaciones, el lugar santo y el lugar santísimo. Dios le ordenó a Israel que dejara un cofre de madera llamado arca en el lugar santísimo y que cubriera el arca con un propiciatorio. Aquí habitaba Dios con la nación. A la entrada del atrio del tabernáculo estaba el altar de los holocaustos. Allí el sacerdote ofrecía día con día sacrificios al Señor. Servía para recordarle a la nación que se requería sangre para acercarse a Dios. Los sacerdotes pertenecientes a la tribu de Leví se apartaban como mediadores entre la nación y el Dios Santo. Servían en la adoración del tabernáculo. Todo el sistema de adoración del tabernáculo recordaría la infinita santidad de Dios y recordaba a la nación que necesitaba un mediador para acercarse a Dios. Finalmente, mis hermanos, quiero darles mi conclusión a esta exposición. Dice Romanos 3, del 19 al 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dice Primera de Timoteo 1:8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Dice Romanos 10:4 que el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y dice Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Aquí encontramos una expresión en latín, lex praescribit evangelium inscribit. Es una locución latina que significa la ley prescribe, el evangelio inscribe. O sea que mientras que la ley se limita a prescribir la obediencia ciega y absoluta, el evangelio por medio del Espíritu Santo inscribe los pactos de Dios en el corazón del ser humano. Espero haya sido de bendición. Dios les bendiga, amados hermanos.